Y bien, pues buenas tardes, hola, un saludo. Estamos comenzando la presentación de este libro llamado Estudios en Lengua, Literatura y Traducción. Bienvenidos, bienvenidas. A modo de apertura, bueno, quiero agradecer la presencia aquí de Rodrigo Pardo, que es coordinador de esta publicación. Como invitado a comentar también está Ángel Galindo, de la Universidad de Guadalajara, Rodrigo Pardo y yo, Kalinka Velasco, formamos parte del claustro académico de la Maestría en Lengua, Literatura y Traducción, un programa adscrito al SNP del CONACYT de la Facultad de Idiomas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pues bienvenidos nuevamente y empezando por hablar un poquito de este programa. La maestría en lengua, literatura y traducción es un programa profesionalizante. Iniciamos en el 2019, o sea que ya llevamos como 4 años de estar de actividad intensa académica y de vinculación a través de diferentes eventos académicos, y pues hoy no es la excepción. Estamos de alguna manera tratando de estar en comunicación con docentes, con jóvenes estudiantes, con profesionales de la traducción, con escritores, investigadores y todos ellos también de instituciones educativas del nivel medio superior y superior, ¿no? En México, a lo largo del país y en el extranjero. Bueno, y a nombre de los miembros del claustro académico, pues agradecemos la atención y también su presencia, compañía y el interés en este tipo de actividades. El programa de la maestría, comentando un poquito más acerca de quiénes somos, busca atender desde una perspectiva interdisciplinaria la traducción de textos literarios, la edición de publicaciones bilingües, monolingües también, la enseñanza de lenguas y literaturas, y la gestión de proyectos que contribuyan a enriquecer la diversidad de obras escritas. Se busca fomentar la traslación o la traducción de textos interculturales, la edición de publicaciones que busquen en su contenido y en sus propuestas innovar en la enseñanza de lenguas y literaturas. También se gestionan proyectos para contribuir al enriquecimiento de la diversidad de las obras escritas. Esto, pues buscando hacer un impacto y beneficio en promoción de la interculturalidad, porque se atienden necesidades educativas, pero también se busca el desarrollo de la cultura local y universal. Entonces, desde que entran los estudiantes al programa de la maestría, se procura que se practique, ¿no?, la escritura de textos académicos, textos creativos y también su traducción, ¿no? Algunos trabajos se han publicado de estudiantes en algunas revistas, pero una actividad importante respecto a la producción escrita también la realizamos los miembros del claustro académico, ¿no?, actualmente conformado por docentes WAPJO del Instituto de Humanidades, del Instituto de Ciencias de la Educación, por supuesto de la Facultad de Idiomas, y también colaboramos con docentes de universidades como la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Veracruzana, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces es un grupo ya en estos momentos amplio en cuanto a la diversidad de las adscripciones de los miembros. Y el claustro también realiza actividades de investigación documental y de campo en aula y fuera de esta, y esto es muy importante, ¿no? En esta actividad
escritura y de publicación, pues se presentan avances de proyectos o resultados de proyectos que se van difundiendo pues en congresos, seminarios, en coloquios, en revistas académicas, en gacetas. La escritura de artículos, capítulos de libros o de libros, pues entonces no le es ajena a este claustro académico. Y esta producción se enfoca en la problematización de temas que apuntan a necesidades teóricas y prácticas relacionadas con las lenguas, la cultura y su relación con aspectos sociales y educativos. Se trata de aportar conocimientos, explicaciones y soluciones desde una perspectiva de interrelación entre los grandes campos disciplinares de lengua, literatura y traducción, para llevar a cabo estudios sistemáticos que investigan estas problemáticas. También, no nada más entre los miembros del claustro, nos dedicamos a la escritura de textos académicos, sino también hay quienes sí practican, ¿no? Es una actividad de la escritura de textos como poesía, cuento, pero poesía principalmente. Otros más hacen crítica literaria o crítica de la traducción. Y pues estos intereses, estas prácticas se ven reflejados en los temas de sus textos, ¿no? Y van contribuyendo a ampliar y a conocer, a comprender teorías, ¿sí? Procesos que se dan en la escritura, en la lectura, en la traducción, en la enseñanza del lenguaje, tanto el literario y el no literario. Y bueno, esto es un poco para comentar de quiénes somos y contextualizar este texto que hoy presentamos y decir que este es nuestro primer proyecto editorial. Recuerden, 4 años apenas en activo como equipo de trabajo. En el 2022 nos vimos en la necesidad, ¿no?, y plantear como un objetivo, ¿sí?, de reunir trabajos diversos y conformar el volumen que hoy vamos a presentar, ¿sí?, una serie de artículos, ensayos académicos y literarios que hablan del interés en distintas temáticas para los miembros del claustro. El libro conjunta al trabajo de 7 autores, algunos de estos escritores, traductores independientes, docentes, estudiantes de posgrado y que pertenecen al mismo claustro o a otras universidades con las que colaboramos, o incluso de colegas en el extranjero. Los autores cuentan con experiencia en diferentes niveles educativos, desde el elemental hasta el universitario. Eso lo van a conocer en la lectura del libro. Y se desempeñan, y esto es interesante, no nada más haciendo, problematizando y escribiendo desde el escritorio, ¿verdad?, sino que van al territorio, van al campo, van al espacio, y lo que aquí se va a comentar, a tratar, tiene que ver con cuestiones situadas en el aula y fuera del aula, ¿sí? Y toca incluso medios distintos a lo escrito, lo oral, sino ya pasa a espacios como los ambientes digitales. Bueno, después de un año, porque esto lo empezamos desde el 2022, en diciembre del 2023, por fin sale a la luz, se publica este libro en formato digital. Se concreta gracias al trabajo de un equipo, ¿no? En primer lugar, los 3 coordinadores, Rodrigo Pardo, aquí presente, Hervey Mendoza y Kalinka Velasco, quienes tienen la responsabilidad de ir acompañando a los autores y contactar con la editorial
para poder pues lograr este producto y contar también con el apoyo de otros colegas, ¿verdad? Conocidos en el mundo editorial como los dictaminadores de pares. ¿Sí? ¿Quiénes son los dictaminadores de pares? Son aquellos especialistas, lectores, revisores, comentaristas y evaluadores de las contribuciones. Su participación es importante para asegurar que el contenido es informado, que es sistemático y que dialoga con otros especialistas de áreas similares, sin importar su ubicación geográfica. Gracias a ellos, ¿sí? Pues tenemos este libro, que han aportado observaciones detalladas, puntuales, y de esta manera garantizamos que es un libro, como mencioné, que de alguna manera está referenciado, está tratado en cuanto a aspectos de investigación y de referencias con autores, perspectivas, teorías de actualidad también, y que otros colegas en el área académica comprenden, y que de alguna manera su participación en la dictaminación enriquece. Bueno, también van agradecimientos a la editora de Endora Ediciones, Merari Fierro, y a su equipo por la paciencia y el puntual trabajo editorial, ¿sí? Para la revisión del manuscrito, el diseño, la formación y corrección de estilo. ¿Sí? También esta es una edición con Endora Ediciones y la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pienso que este libro es una vía para conocer diferentes perspectivas sobre el texto literario y su función en diferentes contextos, medios o soportes en la época contemporánea, siglo XX y siglo XXI. Trata al libro, ¿sí? De alguna manera nos ayuda a ver el libro como un objeto que registra y genera emociones, experiencias, ideas, conocimiento, que retrata y recrea diversas realidades. Esto puede ser objeto de estudio y de crítica, además que es un puente entre mundos reales e imaginarios, y como promotor de cambio personal y social por el efecto del análisis y cuestionamiento de su contenido. También es un puente entre culturas, ¿sí? Cuando se traducen libros a diferentes idiomas, ¿verdad? Por traductores, por escritores traductores o por autores traductores también. También el libro funciona como una fuente de inspiración recreativa para otros textos. De alguna manera, el contenido de los trabajos que vamos a presentar concretan esta perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Entre los campos de la lengua, literatura y traducción, por la forma también en la que se abordan los temas, pero también se agrega la dimensión transdisciplinar cuando los autores están también recurriendo a conocimientos de áreas de la filosofía, la psicología cognitiva, constructivista, la educación, de la pedagogía, de la historia, de la etnografía, ¿sí? La antropología e incluso de estudios de género. Bueno, pues como claustro académico, también el compartir nuestra producción, ¿no? Nuestros intereses a través de estos textos, de estos ensayos, nos permite acercarnos a nuestras formas de pensar, a conocernos, a intercambiar las ideas a las que nos adherimos, las que expresamos como parte de nuestra formación, ¿sí? Las corrientes teóricas y posturas ideológicas, ¿sí? A las que no suscribimos, o aquellas que cuestionamos también, ¿por qué no? Entonces buscamos también a través de estas
propuestas de estas ideas que presentamos, dar sentido, ¿sí? Analizar y dar soluciones o proponer también soluciones a diferentes problemáticas. Yo espero entonces que este libro sea del interés de los lectores en general, de la comunidad en general, pero sobre todo a los estudiantes de la maestría en lengua, literatura y traducción y en programas afines, desde licenciatura hasta posgrados. Creo que el contenido es valioso, muy interesante y va a ser de interés general. Agradezco, antes de pasar el micrófono a mis compañeros, a la administración de la Facultad de Idiomas del periodo 2018-2023 por el apoyo recibido para la publicación, ¿no? Al licenciado Fernando Martínez Sánchez, nuestro exdirector, y a la Secretaría Académica de la UABJO por gestionar que este libro aparezca, esté disponible para su distribución, descarga desde el repositorio institucional de la UABJO. Entonces, a la comunidad universitaria y en general, esperamos que este libro sea una puerta a información, a conocimiento, a propuestas y a críticas, ¿no? En torno a todas estas problemáticas que ya hemos comentado. Y bueno, esperemos que lo disfruten. Muchas gracias. Y dejamos a mis colegas Rodrigo Pardo y Ángel Galindo. Adelante. Muchísimas gracias, Kalinka. En el orden, ¿quién continúa? ¿Continúo yo? Sí, sí nos. Sí, bueno, eso pensé, digo, nomás era para no confundirme. Bueno, me voy a permitir hablar, ya creo que de la doctora Kalinka ha hecho una panorámica muy interesante del modo en que de maneras diversas y con distintos afanes, pero los mismos entusiasmos, pues se colabora en un programa de estas características trans e interdisciplinar en torno a distintas preocupaciones que nos reúnen en otros momentos, que nos reúnen en la maestría y que nos reúnen esta tarde. Esto pues se ha visto reflejado en uno de varios espacios en este libro que hoy estamos compartiendo, que afrontaba un reto desde el inicio, justamente era cómo incluir los distintos intereses, las distintas inquietudes y perspectivas de análisis en un mismo volumen integral, pero que además se corresponde de manera muy estrecha y directa con lo que se hace en la maestría, que es un programa coherente, interesante, pertinente y válido. Yo me ofrecí a ponerle el cascabel al gato en su momento y me pareció que una de mis pasiones o de mis personajes preferidos en la historia de la literatura, que es Madame de Staël, funcionaba bien como punto de partida para esta reflexión. Esta mujer, en 1800, publica un libro de la literatura y sus relaciones con las instituciones sociales, que funda en muchos sentidos, y no solo lo digo yo, lo que hoy llamaríamos teoría literaria, entre otras cosas porque define el objeto literario. Pero claro, no solo define un objeto, define una práctica, y esa es la base de lo que en la maestría se está proponiendo, es decir, cuando se habla de enseñanza de la literatura y de la lengua, cuando se habla de la propia lengua, cuando se habla de la traducción, se está hablando en los términos que en su momento Madame de Staël propone, en el punto de quiebre entre el siglo XVIII y el siglo XIX, como la forma de entender las relaciones entre literatura y sociedad. Y entender la traducción como no como una traición, como alguna vez se suele plantear siempre con una etimología un poco ahí sesgada, sino como una creación, como una recreación, y a mí me gusta siempre pensar como un vaso comunicante, una forma de tender puentes entre culturas, entre experiencias de vida, porque sabemos bien que la traducción no es meramente el paso de una lengua a otra, sino un proceso de construcción de un texto, de una cultura a muchas otras. Y eso es lo interesante porque este libro reúne desde la práctica de la literatura, desde
el análisis de textos particulares. Este libro propone recuperar esas ideas, la idea de la escritura como memoria, la idea de la literatura como una práctica cultural específica y por supuesto como una práctica cultural que se enseña, es decir, y que se aprende. Y eso ha permitido tener una panorámica muy, muy interesante que va desde trabajos como el de Dalina Flores Hilerio, que habla de leer literatura es un camino para la empatía, ¿no? Desde el ámbito de las clases, del ámbito de lo cotidiano, hasta textos mucho más que podrían parecer abstractos o que toman elementos de la traducción como creación y recreación, en Rosario Castellanos y las poéticas de la traducción feminista de R. de Mendoza Negrete, o El desamor por la patria, la traducción como acto creativo, porque de Alejandro Nájera Molina. En estos ejemplos que estoy poniendo, el libro tiene varios más, lo que podemos ver es justamente un ejercicio, por eso me gusta la idea que en su momento Madame de Staël propone, de la literatura vinculada con la sociedad, no como una práctica distinta, aislada, de un grupo muy reducido, sino vinculada a transformaciones sociales, a cambios en la lengua y a cambios en las prácticas cotidianas de las personas. Y eso es muy interesante porque este volumen que refleja las inquietudes, los objetivos y los propósitos a mediano y largo plazo de la maestría, este volumen permite ver esas distintas vertientes en un mismo espacio. Y no como algo aislado, no como algo que se encima una cosa sobre la otra, sino como un entramado que no podemos separar y que cuando aparentemente lo hacemos, cuando aparentemente disociamos, no es otra cosa más que una cuestión de método, es decir, por facilidad, por practicidad, separamos unos elementos de otros, pero no están disociados. De esta manera, la creación, la traducción como creación y recreación, la práctica de la enseñanza de la literatura y el lenguaje, y por supuesto la escritura como memoria identitaria, son elementos indisociables que abordamos, que nos interesa compartir en una reflexión, como decía la doctora Kalinka, dirigida fundamentalmente a la comunidad académica, a los estudiantes que se están formando, para que además visibilicen que sus campos de conocimiento no están aislados, no son compartimentos estancos sin relación, sino al contrario, están atravesados por preocupaciones comunes que tienen que ver con nuestra realidad, y nunca mejor dicho, nuestra realidad en el lenguaje. Por mi parte, sería todo para dar pie a los demás compañeros que pudieran también compartir. Muchísimas gracias. Para mí nada más decir, es un orgullo estar en este libro y participar en esta maestría, una maestría además con la que me unen afinidades literarias, pero también afinidades anímicas, en muchos sentidos, por el terruño y por las amistades, y aquí estamos y me dará muchísimo gusto continuar. Muy amables. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, continuamos con Ángel Galindo, ¿sí? Pues, va que va. Muchas gracias. La verdad, es un honor para mí estar aquí. Y la verdad, Kalinka, pues desde que hemos coincidido, la verdad, me ha encantado participar en todos los proyectos en los que nos hemos encontrado, la verdad, muchísimas gracias. Y pues también a todas las personas que lograron hacer este proyecto, como ya mencionó Kalinka. Y pues a Rodrigo, que me gustaría decir que acaba de mencionar Rodrigo, que fue un reto, pero creo que es algo sumamente modesto de su parte, porque el prólogo que generó está hermoso, está precioso, se nota que entendió completamente los proyectos y funciona bastante. De hecho, hay muchas cosas buenas que salieron ahí después de comentarios. Acá mi parte al decirlo es, pues en cuanto dijeron, es libre de distribución para que lo puedan acceder a él de parte de las redes y lo demás, lo hice llegar a varios colegas directamente del Departamento de Lenguas,
de la universidad en la que también trabajo, que es el ITESO, mis compañeros de la Universidad de Guadalajara, y la verdad, todos han dicho maravillas del prólogo, ¿eh? Así que tienes ahí ya tu lista de fans, que es que de verdad funciona bastante con justo lo que acabas de decir, ¿no? El vínculo de la cultura, de esa falsa o forzada idea de que todo traductor es un traidor. Yo creo que sí es justamente algo que siempre se ha cuestionado, y qué bueno que no se quede con eso, y creo que espacios como la maestría de Lengua, Literatura y Traducción de la UAPJO son el lugar adecuado para estar hablando de estas situaciones. La verdad, vuelvo a decir, son unas excelentes palabras introductoras, y se han mencionado reiteradamente. Sobre algunos de los textos que vienen ahí mismo, la verdad, el mío está ahí, pero será del último que voy a hablar, evidentemente por no ser ególatra y además porque es el último que aparece en la colección. Pero tengo un principal cariño para el texto de Dalina Flores, que Leer literatura, un camino a la empatía, es un texto, la verdad, si alguna persona está involucrada en los procesos de la promoción de lectura como docente, de verdad es una manera muy buena de revisar cómo se está enseñando. La verdad, fue sumamente esclarecedor, ya está citado justamente en uno de los proyectos que estoy sacando justamente para una certificación que tenemos ahí de promoción de lectura, porque funciona bastante y nos pone a reflexionar un montón de detallitos de cómo es que las personas que nos dedicamos a enseñar literatura en la UAPJO, justamente en la maestría, me tocó la materia de escritura creativa, para darle directamente una orientación un poquito de recreación literaria, justamente, más que simplemente pasar de lengua 1 a lengua 2, y funciona bastante la idea de cómo usar la literatura. Es, de verdad, repito, es fascinante esta idea es muy esclarecedor que te dicen qué tienes que hacer si quieres ver el tema de los mitos. Pues generalmente los profesores decimos, pues lean un mito. Y la verdad, no tiene que hacerse así. Siempre, estamos inmersos en una sociedad que ha cambiado, que ha ido pues desarrollando otras lecturas, otros soportes, otras situaciones que de verdad nos ayuda bastante. Y esto también creo que va de la mano mucho con el texto de Kalinka, que tiene el de la traducción colaborativa, de un texto informativo de Wikipedia, que también funciona muchísimo, esclarece bastante la labor del traductor, y que de verdad, aunque la traducción parece ser un trabajo solitario, que es algo que se dice, hay una pedagogía aquí en la pedagogía de la traducción, hay que hacer colaboración, que no se puede trabajar de forma independiente. Y pues creo que también espacios como maestrías, posgrados, licenciaturas, cursos de traducción, es lo que se demuestra, que espacios como maestrías, necesitamos formar más en ese sentido de que me encanta cómo se analiza la parte de la mímesis, la violencia y la religión en la primera calle de la soledad, de Gerardo Horacio Porcayo, que es el texto de Jennifer Navarrete García, junto con Irán Isaí Evangelista Ávila, que funciona bastante interesante esta lectura, que creo que facilita y acerca conceptos que son complicados. La verdad, si nos vamos a tratar de entender justamente a Ricard, la verdad, entre libros de tiempo y narración, a veces uno no lo entiende. Y la verdad, esta explicación creo que funciona muy bien,
como más que como crítica literaria, como entender la parte teórica a través de un texto literario. Es un texto bastante didáctico de cómo funciona la mímesis y algunos otros conceptos que se están poniendo ahí sobre la mesa, el del chivo expiatorio. Hay conceptos que de verdad funcionan y se agradece cómo te los explican. Que creo que se le nota también a este texto bastante la docencia, ¿no? No está conformado solamente por el crítico que siente que todo lo sabe, sino que de verdad está compartiendo. Y bueno, ya lo anticipó Kalinka Velasco, que es pues un trabajo arduo. La verdad que pues sí, que en Dora se lució bastante. Me gusta también mucho la portada, eso ya es meramente subjetivo. ¿Qué más podemos mencionar? La parte de el desamor por la patria, la traducción como acto creativo de Alejandro Nájera Molina, que pues aquí está justamente y que tal vez ahorita nos va a compartir un poquito más. Es junto con también el de la traducción de feminista de Rosario Castellanos, funcionan bastante como para entender el cómo se desarrolla. Ya estamos en terrenos pues de la aplicación directamente de elementos literarios, se desarrolla bastante bien muchos de ellos y en realidad lo hay para muchas personas que amamos, ahora sí que de una forma pues académica, los libros. Digo, lo dice alguien que tiene un librero atrás, ¿verdad? Pero justamente es una parte muy rica. Este es un libro que de verdad se lee de forma muy ágil, sigue siendo interesante, está del inicio al final bastantes conceptos interesantes. Y pues ya sin antes ir cerrando también un poquito de mi texto, que habla sobre la biblioclastia, la subsistencia y la destrucción del libro, que es un tema que a mí me ha preocupado desde hace mucho, que es pues el libro, ¿no? El libro como objeto y pues que puede ser destruido. Decía ayer en una grabación que estamos haciendo de un proyecto transmediático, que los libros tienen los mismos enemigos que los humanos, que bueno, no es una frase mía, pero pues sí lo estábamos mencionando para ahí en el podcast, que justamente tiene los enemigos del fuego, el agua y el mismo humano, que al final de cuentas se ve cómo se pueden destruir estos ejemplares, y mi enfoque es desde la misma literatura, porque es curioso cómo todas las necesidades, todos los conflictos humanos, todos los duelos, los traumas en el sentido de algo que te queda marcado, justamente están en la literatura. Lo mencionaba el día de hoy a mis alumnos de creación literaria, que la literatura responde las grandes preguntas que nosotros tenemos, desde por qué no está enamorada de mí, por qué tuve problemas de chiquito, y no se responden con un sí o un no, sino que se trata de explicar una situación. Y yo creo que esto es una aproximación para entender también estos autores, estas perspectivas, estas novelas, las traducciones de los poemas de Rosario Castellanos, desde un artículo que podría parecer un objeto muy simple, claro, Wikipedia, pero no, pues es un trabajo choncho el que se están llevando, es una cuestión intelectual que no se puede dejar a cualquiera. También estaba preguntando justamente para la licenciatura de traducción en un proyecto que se está armando en una universidad, cuál es el papel del traductor en esta época de redes de inteligencia artificiales, que le pones a ChatGPT y te lo traduce todo. Pues la verdad no es tan simple como palabra a palabra. Hay un montón de cosas y creo que este libro lo reafirma bastante bien. Hay una preocupación, hay una decisión, el por qué se puso de un modo y no de otro, como lo que decía de el texto de traducción feminista de Hervé Mendoza, que también aquí la tenemos. Creo que funciona muy bien la manera en la que se explica la verdadera labor del traductor.
y espacios como este, como el libro, como la maestría de Lengua, Literatura y Traducción de la UAPJO, funcionan con este primer producto que de verdad es es el primer producto, pero parece que ya está ahí la experiencia, que no es de menos, tiene a personalidades geniales haciendo en el claustro y demás, pero pues les dejo la palabra también para a las otras personas. Les agradezco mucho y pues sí visiten el repositorio de la UAPJO. Gracias, Ángel. Yo quiero comentar un poquito de cómo está estructurado el libro. Ya mencionaron algunos de los trabajos, o todos, ya hizo Ángel el repaso por todos los trabajos que están publicados, pero mencionaste la introducción, la escribió Rodrigo Pardo. Eh, Tenemos también una parte, ¿sí? Hay una parte con contribuciones de Dalina Flores, Carolina Cuesta, Jennifer Navarrete, Irán Evangelista, llamada De la literatura y sus alrededores. Después, la segunda parte desarrollan, está dividido como en dos temas, dos vertientes, para hablar de la traducción a los libros, ¿sí? Y las colaboraciones de Hervey Mendoza, Alejandro Nájera, Kalinka Velasco y Miguel Ángel Galindo. Son entonces estas las contribuciones que lo conforman, y bien las comentaba ya Ángel Galindo. El lenguaje, la invitación es para que lo lean, lo consulten docentes, estudiantes en programas de formación de traductores, investigadores. Creo que está muy bien referenciado, las contribuciones muy bien informadas, y la lectura tampoco es a nivel de divulgación, creo yo, en eso difiero un poquito, pero es muy claro y sí accesible, porque ese metalenguaje, ¿verdad?, que se utiliza en los textos ayuda a ser más explicativo, mucha claridad, y creo que cumple su función de llegarle a los lectores. Yo me permitiría acotar nada más en ese sentido, que sí, que yo creo que es un texto que va más allá de la divulgación, pero que basa su premisa en la práctica, en el quehacer, y eso yo creo que es fundamental, no como que en el encierro del cubículo nada más, o en el encierro de los espacios académicos cerrados a cal y canto, sino al contrario, en la práctica. Yo creo que eso es su gran riqueza, y es a final de cuentas una de las riquezas del programa del cual emerge el libro, ¿no? Es decir, está pensado para la práctica, no para la teorización, no porque una cosa sea peor que la otra o mejor que la otra, sino al contrario, porque se entiende que la literatura y todas sus formas tienen que ver con el hacer, no el decir que se hace o el pensar que se hace, ¿no? De acuerdo contigo. Y creo que también ya está con nosotros Hervey Mendoza, que también es el otro coordinador de este trabajo. Si puedes, Hervey, si quisieras también, te agradecemos un comentario acerca de esta publicación. No está, creo que no está por aquí, Hervey. No sé si podría comentar algo más, Kalinka. Pues yo, bueno, para mí, hacer un bueno, un sí, comentario adelante más tú, sobre la Rodrigo. edición. Sí, Rodrigo, adelante.
sobre la edición. La edición, la gente piensa que es agarrar un grupo de textos, juntarlos en una carpeta y mandarlos a la editorial. Y yo creo que es mucho, mucho más que eso. Hay mucho tiempo de planificación, de socialización de aspectos, de puesta en común, además de concertaciones, como se decía antes en la política, de estar estira y afloja. Entonces va mucho más allá. El proceso editorial, el proceso de dictaminación, que siempre suele ser estresante, el incorporar los cambios, después las correcciones de estilo que siempre salen y que bueno, para eso están los profesionales. Y por supuesto toda la parte que no se suele ver, que es la parte bien administrativa, conseguir los recursos, el aval, el respaldo, los procesos para que las cosas salgan en tiempo y forma. El resultado de un libro es mucho más, así que como se suele decir, que la suma de las partes, y yo me congratulo por haber participado en este proceso. Lo mismo también, yo agradezco mucho que hayamos, ¿quién de los autores en alguna de las comunicaciones dijo que hayamos sido, creo que Ángel o Alejandro, que hayamos sido compañeros, ¿no?, de publicación? Así como dicen, compañeros de generación, compañeros de salón, compañeros de publicación, de coincidir también en esos espacios, sobre todo cuando hay intereses que sospechamos, sí, tenemos algo que ver, por eso colaboramos en este programa, pero cuando ya nos leemos, es como tratar de entender cuáles son lo que nos mueve, ¿no? Nos motiva en nuestro quehacer como docentes, como formadores de docentes de idiomas, como formadores de traductores, y también en aquellos que están en invitar a los jóvenes para que se interesen en la literatura, en la escritura de los textos literarios, ¿verdad? Que den, pues se suelten en el uso del lenguaje expresivo, creativo, que no es fácil. A veces resulta más fácil teorizar sobre la literatura que hacer literatura, ¿no? Y encontrar a personas que hacen las dos actividades, bueno, pues es el ideal, pero para eso estamos, ¿no? Para estudiarnos, para comentar, para enriquecer. Y yo también quiero decir algo a propósito del último texto, Biblioclastia, que no sé si por allí quedó en el orden, decíamos, ¿por qué Biblioclastia al final? La destrucción del libro. A mí me gustó mucho ese ensayo, Ángel, en el sentido de que pues es un tema que no pierde vigencia. La discusión de a partir de que empieza a dejarse por escrito, ¿no?, el pensamiento, las ideas en este objeto, que puede tomar muchas formas. También hay libros artísticos, ¿no?, y ya los digitales como en este soporte digital. Si va a desaparecer el libro con este auge del internet, o va a permanecer, ¿no? Creo que muchas razones por las que se han destruido libros, tú nos las comentas, por ignorancia, por censura, pero yo creo que este libro digital, en este formato, aprovechando las posibilidades tecnológicas que tenemos a partir del siglo XX y XXI, pues lo potencia más. Lo veo por el lado de la capacidad de difusión, que es lo que también buscamos, ¿no? O sea, hay gente que dice, yo aprecio abrir un libro, olerlo, sentirlo, tocarlo, ¿verdad? Coleccionarlo. Ya nos hablabas de que hay quienes hasta han matado por un libro, ¿verdad? Y se ha tratado en las novelas. Pero el hecho de poder difundir el conocimiento, las ideas, a través de estos soportes digitales y trascender fronteras, porque estoy segura que a lo mejor alguien algún día en Australia, en Chile, en Canadá o en España, a lo mejor le va a interesar, ¿no? Algún estudiante está googleando y ¡pum!, cae en algunas de las palabras clave o en algunos, ojalá, ¿no?, que nos encuentren en los repositorios, que es el objetivo de esas bibliotecas también como espacios virtuales, y que se está formando en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este repositorio institucional va
en crecimiento, va en desarrollo, pues es una manera de llegar a más gente, de hacer accesible el libro. Por supuesto que hubo un financiamiento institucional, pero finalmente el objetivo, la meta es acercarle a quien esté interesado, no solamente estudiantes, decimos otra vez colegas, público en general, a leer qué se produce, pues el soporte digital lo permite a que visita una biblioteca, los gastos que implica, el préstamo, es un lujo eso de los préstamos interbibliotecarios, ¿verdad? Si tienes la gran oportunidad en tu vida de que te mandan una tesis de China y la tocas, pero pues solamente las grandes universidades pueden darse ese lujo. Este soporte creo que es importante y no por eso desaparece el libro, ¿no? Hasta allí mi comentario. Bueno, ya regresó Hervey, no sé si quieras comentar algo. ¿No? Sigue sin acceso. Bueno, pues nos quedan unos minutos nada más. No sé, está por aquí Alejandro Nájera, que es uno de los colaboradores, autores en el libro, si algo quisiera decir de su experiencia de haber participado en este proyecto, ya para cerrar. Bueno, Kalinka, no, pues, pues antes que nada el agradecimiento tanto a la UAPO como ahora a la editorial Endora y a los coordinadores de este proyecto, pues por haber hecho posible este libro, ¿no? Particularmente a ti por la invitación al coloquio y que finalmente todo nació así, ¿no? Como, al menos de mi parte, como una invitación al coloquio que organizan cada año. Y bueno, digo, la verdad es que este esfuerzo colectivo pues es muy gratificante, ¿no? Ha sido como muy... he aprendido mucho, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido mucho como de esta participación colectiva. Y digo, respecto a mi texto, digo, creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba al principio Rodrigo Pardo, sobre esta idea de que la traducción tiende puentes, es como de la traducción vista como una serie de vasos comunicantes que nos acercan a otras culturas y a otras formas de pensar, ¿no? Creo que mi texto en particular tiene mucho que ver con eso y parte de la premisa allí escrita de Novalis, ¿no? De que traducir es producir literatura. Y creo que eso es justo lo que a mí me interesa, ¿no? Obviamente yo me centro en el tema de cómo tanto estos autores a los que menciono en mi texto, Salvador Espriu, José Emilio Pacheco y Alastair Reid, los tres parten como de una preocupación o de esta relación como muy tirante, muy tensa que tienen con su patria, con la visión que tienen de su país. Y de algún modo los tres, a pesar de estar distanciados geográficamente, expresan como emociones muy semejantes, muy similares de esta relación que tienen con su patria. Y eso finalmente se ve no solamente se refleja o se proyecta en su poesía, sino que también se refleja en la traducción, ¿no? En ese sentido, a mí lo que me interesaba ver es cómo tanto José Emilio Pacheco como Alastair Reid, es decir, José Emilio Pacheco al traducir a Espriu y Alastair Reid al traducir a José Emilio Pacheco, de alguna manera se encuentran. Es decir, la traducción se vuelve como un espacio de encuentro en el que los tres poetas hablan como de las mismas sensaciones, de las mismas emociones con respecto a su patria y de algún modo, aunque de maneras distintas,
los dos van generando o van produciendo más literatura, como lo decía Novalis, ¿no? Entonces eso es, digamos que de manera muy general de lo que escribo en mi texto, pero al final de cuentas, en lo que tiene que ver con este libro, de algún modo refleja también lo que dice José Emilio Pacheco cuando menciona que la poesía se hace entre todos, ¿no? Y ese se hace entre todos incluye a los lectores, ¿no? Entonces creo que este libro que ahora se está presentando, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Creo que este libro recoge pensamientos, reflexiones, visiones de la traducción que de algún modo van creando conocimiento, ¿no? Entonces podríamos decir que también este conocimiento se hace entre todos y que no solamente se queda, como se mencionaba también hace un momento, no solamente ha de quedarse en un medio o en un círculo académico, ¿no? Sino que creo que ese conocimiento se completa justamente cuando llega también a los lectores, y yo esperaría que no solamente sirviera como de divulgación académica, ¿no? Sino que también fuera más allá y encontrara un eco en lectores que no son parte precisamente de la academia, pero que de algún modo están interesados en el ejercicio de la traducción, ¿no? Definitivo, sí, creo que nos sumamos a ese deseo, ¿no? De anhelo de que interese, que llegue pues a varios lectores, ¿no? Y de varios lugares. Entonces, yo les compartí el link al repositorio, no sé si por allí lo vieron, pero bueno, lo vamos también a difundir en las redes sociales para que quien quiera lo pueda descargar, pero aquí queda, ¿verdad? El repositorio institucional WAPJO, allí en la sección libros pueden ya tener acceso a la publicación, y qué bueno que ustedes ya también ya le están por allí circulando. Entonces, pues de mi parte no me resta más que agradecerles su presencia, su participación, el haber aceptado colaborar, ¿no? El equipo en este proyecto, y que yo hago votos porque no sea el último de este claustro, sino que adelante, que se vea el trabajo y que anime a los demás compañeros del claustro académico y de los estudiantes de la maestría, ¿por qué no? A futuro tener publicaciones de los estudiantes, sus proyectos, sus traducciones, sus cuentos, sus poemas, y darlos a conocer a la comunidad en general, ¿no? Entonces, pues enhorabuena, muchas gracias, y nos estamos saludando y ojalá coincidiendo próximamente en otros proyectos también. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Ángela. Hasta luego. Gracias, buenas noches.